Cefalcoxib, Nicarcoxib y el Etoricoxib son analgésicos antipiréticos inflamatorios exclusivos, ¿qué diríamos? Que inhiben exclusivamente la COX-2, ¿no? Como inhibidores de la COX-2. Entonces, ¿qué podemos decir? Tienen efectos beneficiosos muy importantes, pero sin embargo han sido retirados del mercado, porque el consumo de estos fármacos ha sido asociado con infartos de miocardio. Por eso, digamos, estoy pasando casi por alto estos medicamentos que los describimos en forma muy... Pero no tenemos ya en el mercado prácticamente estos COXIP y todos de esta familia, ¿no? Vamos a entrar ahora a derivados de ácido nicotínico. Todos los derivados del ácido nicotínico son fármacos que tienen otro mecanismo de acción. Actúan directamente en la inflamación y actúan en la inflamación, tienen efecto analgésico también, ¿no? Entonces, prácticamente casi no podríamos considerarlo como un AINE o dentro de estos grupos, ¿no? No podríamos incluirlo, pero como es analgésico, antipirético, no esteroide, es por eso que estamos incluyendo dentro de estos grupos. Dentro de estos fármacos tenemos el clorhidrato de glicina, la isomixina, el ácido nifumídico y el morfiflumato. Son los tres fármacos, pero sin embargo vamos a describir lo que tenemos en el mercado, que es el clomixinato de glicina, ¿no? Tiene acción analgésica antipirética, pero su acción antiinflamatoria no es muy importante, pero tiene, ¿no? Aunque su empleo es casi exclusivamente como analgésico, ¿no? Es más analgésico. Bien. ¿En qué caso utilizamos? En los dolores, como todo analgésico, ¿en qué caso utilizamos? Pueden ser infecciones. En todo tipo de dolor, ¿no? Dolor leve y moderado. Sí. Dolor intenso no utilizamos. ¿Qué podríamos utilizar? Ketorol puede ser. Sí, ketorol. Indometacina puede ser. Dentro de los AINES, ¿no? Pero si el dolor es muy, muy intenso, tenemos que recurrir siempre a los analgésicos opioides, ¿no? Que inmediatamente terminamos esto, vamos a entrar a la descripción de los analgésicos opioides. Preparado. El clorhexidinato de glicina viene en comprimidos, que también en ampollas. Vienen más o menos de 125 a 250 miligramos. Y en ampollas de 100 a 200 miligramos, ¿no? En los adultos, por vía oral, damos en esa dosis, cada 6 horas, ¿no? Y por vía parenteral, en las dosis que les he indicado, también cada 6 horas. En los niños, podemos dar en los niños, es una buena alternativa, es un analgésico muy importante, de 100 a 400 miligramos por día. O sea, ¿cuánto daríamos? 25 a 50, ¿no? 4 veces por día. De 25 miligramos a 50 miligramos. O sea, de 100 a 400 por día, ¿no? Reacciones adversas. Es un analgésico antipirético el más benigno de todos. O sea, no tiene efectos tóxicos manifiestos, ¿no? Puede producir náuseas, vómitos, un poco de gastritis, somnolencia, tal vez. Uno de los pocos también
uno de los pocos que produce somnolencia, ¿no? Porque si no fuera casi un analgésico hipnótico, ¿verdad? Pero no es hipnótico, produce, ¿no? Ahora, lógicamente, como produce, digamos, un poquito de irritación gástrica, pero no vamos a dar con sustancias que nos pueden producir irritación gástrica. ¿Cuáles son estas sustancias? Todas las sustancias que se administran por vía bucal pueden ser alimentos y medicamentos, ¿verdad? Entonces, no hay que dar concomitante o asociado con aspirina, por ejemplo, que es muy ulcerogénico, ¿no? Produce mucho úlcero. Lógicamente que no vamos a dar con comidas muy irritantes, alcohol, corticoides. Los corticoides hemos visto que produce abundante secreción gástrica y puede producir también desde gastritis, erosiones, úlceras y puede incluso producir hemorragias, ¿no? Contraindicaciones. ¿Qué contraindicación? Pues casi muy poco, ¿no? Hay que tener algo de cuidado, puede ser con una alergia, si es que tuviera, ¿no? En úlceras, en caso de que el paciente ya tenga úlceras previas, porque úlcera no va a producir, ¿de acuerdo? Entonces, y durante la gestación, ningún medicamento, salvo que hagamos un costo-beneficio. No se tiene hasta ahora, digamos, pruebas concluyentes de que estos fármacos nos van a producir teratogeneidad. No. ¿Bien? Consideraciones odontológicas especiales acerca del uso de AINES. ¿En qué casos administramos los AINES? Ahora ya esto es en forma general. ¿Qué es lo que se recomienda en el uso de AINES? Primero, tener un diagnóstico bien definido. Después de una historia clínica, un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué le está doliendo? Antes de dar analgésico. Y antes de dar analgésico, digamos, tenemos que hacer un tratamiento biológico. Por ejemplo, si tenemos una pulpitis aguda, anestesiamos, hacemos la apertura de la cámara pulparia y empezamos el tratamiento de conductos. Hasta ahí es el dolor intenso. Entonces, en este caso, digamos, no es necesario dar analgésico. Ahora, cuando el dolor es producto de una terapéutica, una extracción o alguna maniobra quirúrgica, absceso, ¿no? etcétera, nosotros, sobre todo si es cirugía, tenemos que dar los analgésicos a horario. ¿Qué significa? Puede ser, hay dos formas de administrar los analgésicos: a horario y de acuerdo a necesidad, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de dar a horario o de acuerdo a necesidad? De acuerdo a necesidad sería, si le empieza a doler, quedará analgésico, ¿no? De acuerdo a necesidad. Entonces, por lo general, los pacientes se administran, porque gran parte de la población, me atrevo a decir entre 80 y 90%, es automedicación. Si le duele la muela, ya, a la farmacia que te den un calmante, ni dicen qué analgésico, ¿no? Entonces, eso significa, digamos, administración de analgésicos de acuerdo a necesidad. Ahora, de acuerdo a horario, cuando tenemos una cirugía, por ejemplo, hemos hecho una cirugía, entonces podemos dar media hora antes de la cirugía, ¿no?
o inmediatamente después de la cirugía, antes que pase la anestesia, ¿no? Porque pasa la anestesia y va a empezar el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, antes que pase, ¡pam!, que daría analgesia, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que este analgésico tiene una vida media de 4 horas, 4 horas. Podríamos dar cada 6 horas, ¿verdad? Entonces, antes que pase el efecto del anestésico o del analgésico, hay que dar la otra dosis. O sea, o podemos dar una dosis de ataque y después dosis de mantenimiento de acuerdo a la farmacocinética que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? O sea, unos 15 minutos a 30 minutos a 1 hora, ¿verdad? Antes que pase el efecto de la anterior dosis, para que el paciente no sufra, ¿no? Entonces, esa es una recomendación muy importante del manejo del dolor. Entonces, lógicamente que vamos a evaluar 2 cosas: la severidad del dolor. Cuando es muy severo, entonces damos alta dosis y escogemos el analgésico comparable con la morfina, con 10 miligramos de morfina. ¿Cuál es? 10 miligramos de morfina. El más potente es el ketorol. Es comparable con 10 miligramos. Como 30 miligramos. Y en caso que sea muy severos, entonces tenemos que recurrir ya a otro tipo de analgésicos opioides, ¿no? Y la cronicidad, ¿cuánto tiempo está llevando? Los analgésicos no podemos dar en forma crónica, siempre en estados agudos. Si es crónico el dolor, ahí tenemos que buscar la causa. Ahora, los dolores crónicos incurables, ¿cuáles son? Las enfermedades autoinmunes, ¿no? La artritis, por ejemplo. Es crónico. Entonces vamos a dar de por vida. Muchas veces es el analgésico que lo mata al paciente y no es la artritis. Porque ¿qué ataca la artritis? Las articulaciones. Sin movimiento se puede seguir viviendo, ¿no? Pero sin movimiento que le duele y con dolor, inflamación, tampoco es vida, ¿no? Entonces los analgésicos lo único que hacen es elevarle la calidad de vida, que viva sin dolor. Pero después los efectos colaterales de los analgésicos, ese es el inconveniente, ¿no? Y lo mismo que los corticoides. Los corticoides dan en forma crónica. ¿En qué caso podemos dar? Siempre de por vida. Hipocorticismo. ¿En qué caso? Síndrome de Raynaud. Los trasplantes, pues. Trasplantes. ¿Verdad? De por vida hay que dar, ¿no? Entonces, ahora, cuando vamos a prescribir un analgésico, tenemos que tener en cuenta el estado general del paciente. Tenemos que tener en cuenta si este paciente tiene o no tiene insuficiencia renal, tiene o no tiene insuficiencia hepática, ¿no? O tiene algunas enfermedades sistémicas que podría, digamos, dañar a este individuo el analgésico, ¿no? Hay analgésicos como el diclofenaco, por ejemplo, tiene efectos importantes a nivel renal, ¿no? Y si tiene insuficiencia renal, este analgésico hay que evitar, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al arsenal que tengamos, hay que saber escoger
de acuerdo a la práctica clínica que tengamos, ¿no? Después, prescribir el tratamiento prolongado. Bien, cuando se hace una administración prolongada, cosa que no es el caso del odontólogo, el odontólogo tiene que dar en forma simple, aguda, ¿no? Si tiene una artritis alveolo dentaria, por ejemplo, hay que dar, ¿no? Antiinflamatorio para que no duerma, ¿no? Si tiene un tratamiento de conducto, después de una extracción, todas esas cosas. Tratamiento crónico casi no hacemos, más al contrario, contraindicamos el uso de analgésicos, ¿de acuerdo? Pero en caso de tener un paciente que está recibiendo, no por un problema dental, por otro tipo de problema, está recibiendo analgésicos, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si es que vamos a hacer una cirugía, pedirle un hemograma completo, saber el estado de la función renal y hepática y por último, pruebas de coagulación. Son las tres cosas fundamentales que hay que hacer si se tiene un paciente que está recibiendo por largos periodos y nosotros vamos a hacer un tratamiento dental. Pero nosotros, como odontólogos, no vamos, les repito, no vamos a dar por largos periodos o aires, ¿no? Entonces, como regla general, siempre hay que prescribir en pacientes que tengan problemas de tipo agudo, ¿no? Y el menor tiempo posible, ¿no? Ahora, el dolor postquirúrgico, ¿cuánto tiempo podría durar? 30 ¿Cuánto tiempo minutos. podría dolerle a este paciente después de una extracción muy traumática? ¿Media hora? ¿Más? No, pues 3 días. 3 días. Un 36 horas más o menos, que va a durar el dolor. Es el tiempo que nosotros vamos a dar. Más de estos 3 días no podemos sostener. Claro, lógicamente que si le damos analgésico, a las 4 horas ya va a pasar el efecto, pero el dolor le va a venir otra vez. Vamos a dar por 36 horas. Más allá no. Ya, ese es el tiempo que dura el dolor postquirúrgico. Ahora, lógicamente, esto no es matemático, pero 3 días puede doler y de ahí ya no. De ahí hay otro problema. Si continúa el dolor, ya es otra cosa. ¿Qué podría ser si continúa el dolor? Le damos analgésico, le hemos hecho una intervención quirúrgica, le ha dolido mucho, después del tercer día el dolor se ha intensificado más todavía, ¿verdad? Sí. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? No voy a seguir dando analgésico. No, hay que buscar. Entonces, ¿qué podría ser si va más allá? Siempre después de una cirugía, lo que se tiene que hacer es dar antibiótico. ¿En qué forma? Sobre todo en odontología, en forma profiláctica. O sea, si hacemos una extracción de un tercer molar, hay que dar antibiótico. No tiene infección, pero hay que dar. ¿Por qué? Porque en forma profiláctica. ¿De acuerdo? Analgésico y antibiótico. Pero si dura más allá de los 36 días, quiere decir que se ha infectado. Hay una alveolitis y el dolor es más intenso todavía. Más intenso que cuando
estuviera el diente todavía. Entonces, si le hemos sacado la muela y sigue el dolor, sigue el dolor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues revisar. Un tratamiento antiinfeccioso. ¿Cuál es el tratamiento de la alveolitis? Pues ¿Mm? digamos que. A ver. ¿Cuál sería? Tratamiento de conducto sería. Limpieza de la zona. Sí, en todos los Sí, libros pero- está indicado, digamos, una remoción, formación de coágulos, curetaje, sacar todo el tejido necrótico, etcétera, etcétera. ¿Cómo es? Y más que Vivisección. todo, la pulpitis o la alveolitis seca, digamos, sobre todo seca, es muy dolorosa porque el hueso está expuesto, no tiene nada que le cubra. Entonces tiene bastante dolor. Yo no recomiendo hacer una cirugía, porque ¿qué es lo que pasa? Se le hace un curetaje, se le anestesia y es traumático también, ¿no? Entonces, yo no recomendaría ese tipo de tratamiento. Entonces, Lo que yo recomiendo, esto es terapia, lo que yo recomiendo es hacer una limpieza con fresas. el chorrito de agua de la jeringa del equipo, que salga todo, secarle y ponerle una torunda de algodón empapada en eugenol. Eugenol. Se pone la torunda con eugenol, eso está dentro de lo que es el tratamiento de la alveolitis, ¿no? El eugenol es antiséptico y es analgésico. A los 30 minutos el paciente se va a sentir mejor, el dolor va a desaparecer, ¿no? Entonces, pero tenemos que hacer por 4 o 5 días, sacar ese algodón a las 12 horas, máximo a las 24 horas, sacar ese algodón y volver a poner otra torunda de algodón. Y así durante unos 5 a 6 días hasta que el cuadro, digamos, desaparezca totalmente. Entonces, ese sería el tratamiento y no un curetaje. ¿No? Lógicamente que hay medicamentos como el Albogil que se introduce dentro del alveolo y eso va a ser como apósito también, ¿no? Pero yo le tengo más confianza al algodón empapado con cultivo. ¿De acuerdo? Entonces, tiene acción analgésica. Entonces, lo que ya les he dicho, que debemos dar 30 minutos antes que desaparezca la acción de la nueva dosis o de la antigua dosis, ¿no? Que desaparezca. Bien. Vamos a hablar ahora Unixinato de silicina. efectos secundarios y precauciones de la administración de analgésicos. Los analgésicos hay que tener cuidado en la administración porque algunos pueden tener efectos teratogénicos, a excepción del paracetamol, que es un fármaco de tipo A, pero sí es bastante hepatotóxico, es muy hepatotóxico, porque el paracetamol, ¿cómo se da? Como profármaco, ¿no? Sus metabolitos pueden tener acción cancerígena, ¿no? Pero que el hígado lo neutraliza fácilmente.
fácilmente. Pero cuando se da altas dosis por tiempo prolongado puede ser mortal el paracetamol. Pero es un fármaco bastante seguro, ¿no? Que podemos dar el paracetamol. Después los otros AINES hay que tener cuidado. La aspirina, ¿qué cuidado hay que tener? Contra hemorragia. ¿Ah? Puede causar hemorragias. Puede causar hemorragias, sí, porque tiene acción Antigigante plaquetaria. trombocitopénica. No, anula el agregado plaquetario, sí. no trombocitopénica, porque los trombocitos están en condiciones normales, ¿no? Lo que sí puede producir el ácido acetilsalicílico es el síndrome de relleno. Sí. ¿No? Y el ibuprofeno puede producir alteraciones a nivel renal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. La aspirina podemos dar siempre en niños mayores a 12 años, procurando de que no sea por un resfrío, ¿no? O por una infección viral o por una hepatitis. Entonces, en ese caso, siempre vamos a dar por periodos cortos, ¿no? Bien. Hay que tener en cuenta también los medicamentos que poco van a tener efectos a nivel gástrico. Aquí tenemos cuáles son. El trisalicilato de colina y magnesio, el diflunisal, el salsalato y el cilindaco, ¿no? Ahora, las complicaciones renales muchas veces es como consecuencia de efectos idiosincráticos. En estos casos, digamos, es bastante grave, ¿no? Pero que no es muy, ¿cómo les diría? No es muy común, ¿no? Una probabilidad. Lógicamente que también hay que tener en cuenta el estado de salud hepático, ¿no? Si tiene algún problema, etcétera. Ahora, bien, vamos a ver, como indica acá, después de... Cuando se va a hacer una cirugía, debemos suprimir el ácido acetilsalicílico 4 a 5 días antes de la intervención. Cuando damos, digamos, medio gramo, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué vamos a suspender la administración de salicilatos? Porque podemos tener hemorragia, ¿no? Porque existe una anulación del agregado plaquetario, las plaquetas no se adhieren unas con otras, ¿no? Ahora, lógicamente, podemos suprimir de 1 a 2 días de la intervención, suspender la administración de AINES si damos dosis, digamos, un poco mayores, incluso de 4 a 6 veces por día, ¿no? O suprimir 2 días a 3 días cuando administramos de 2 a 3 veces al día. O sea, cuanto más cantidad de salicilato se da, entonces es más corto el este. Ahora tenemos que tener en cuenta las interacciones con los diferentes fármacos, ¿no? Eso hay que tener también en cuenta. Por ejemplo, con los bloqueantes beta-adrenérgicos disminuye el efecto, ¿no?
No administrar sobre todo con la betanol, que es un beta bloqueante, ¿no? La ciclosporina por la nefrotoxicidad. La colchicina aumenta el riesgo de hemorragia, ¿no? Entonces, con los corticoides va a aumentar la úlcera del hemorroide. Con los digitálicos aumentan los valores. ¿Por qué aumentan los valores? Los digitálicos, ¿qué son los digitálicos? Son drogas que se utilizan en las arritmias cardíacas, son cardiotónicos, ¿no? Como cardiotónicos también son bastante tóxicos, nos puede producir incluso paro cardíaco. Hay que tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Entonces, con los digitálicos hay que tener en cuenta porque la combinación con las proteínas es bastante elevado de los AINES. Estamos hablando del 80, 90, 96, 99% de combinación con las proteínas. Cuando se agarra la mayor parte de las proteínas, y los digitálicos también se combinan con las proteínas, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué hubiera entre los digitálicos y los AINES? Competencia por las proteínas. Entonces, aumenta la acción de los digitálicos y nos puede traer problemas bastante serios también. Con los diuréticos, disminuyen los efectos de los diuréticos. En estos casos siempre es necesario controlar la presión arterial y el peso. Okay. Con el fenobarbital va a tener una disminución porque tiene una disminución de la vida media del AINE, se reduce, ¿no? Con la heparina se potencia, sobre todo los salicilatos, ¿no? La heparina hemos llevado, ¿no? Farmacología de la coagulación. Hemos llevado, pues, con... ¿Sí? ¿Ah? Todavía no hemos llevado. No, creo que sí. La heparina es un anticoagulante, ¿no? Y sobre llovido mojado, no podemos usar, ¿no? Hipoglucemiantes aumenta el efecto de los hipoglucemiantes, puede producir una hipoglicemia bastante. Después, con los compuestos que producen retención de potasio, hay riesgo de úlceras. Productos con las quinolonas aumenta las convulsiones. ¿Los salicilatos producen convulsiones o no? A dosis tóxica producen convulsiones, ¿no? Muy bien. Ahora, informamos a los pacientes. Información al paciente. ¿Qué vamos a decirle al paciente? Primero, se tiene que hacer una historia clínica. Ahí se busca si tiene antecedentes, si ha tenido alguna experiencia cuando le han dado algún analgésico, ¿no? O se presenta alguna enfermedad donde está contraindicada la administración de estos medicamentos. Por ejemplo, en un ulceroso que sin AINES nomás y es ulceroso, lo vamos a matar. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que tener en cuenta, digamos, lo que acabo de decirles, todas esas interacciones, hay que tener en cuenta, ¿no? Con los digitálicos, con los anticoagulantes, con los cardiotónicos, sobre todo, ¿no? O con drogas que tienen cierto grado de nefrotoxicidad, ¿no? Ahora, lógicamente que no vamos a asociar medicamentos que van a producir, digamos, irritaciones gástricas, por ejemplo, ¿no? Después, recomendar al paciente que estos AINES tomen junto con las comidas. ¿Por qué? Porque con las comidas la irritación gástrica siempre va a disminuir, porque las comidas siempre tienen un pH casi neutro, ¿no? Bien.
Entonces, Regular. recomendarle al paciente que si te aparece algo tienes que venir inmediatamente para ver qué hacemos, ¿no? Suspendemos, damos otro analgésico. Bien, con esto hemos terminado todo lo que corresponde a AINES. El lunes entramos a analgésicos hipnóticos. ¿De acuerdo? Sí. Después de analgésicos hipnóticos